Muy bien, en este momento ya hemos iniciado la grabación de nuestra conferencia. Muchas gracias a todos por su asistencia, por su puntualidad. Vamos a esperar un par de minutos. En este momento siguen ingresando personas a nuestra conferencia. Mientras que le damos el espacio a los participantes, a quienes agradecemos su actividad, queremos indicarles algunas notas para que tengamos en cuenta durante la conferencia, aparte de lo que recomendábamos antes de iniciar. Entonces, les pedimos a todos, en la medida de lo posible, mantener sus micrófonos cerrados, mientras, en especial cuando los conferencistas están haciendo sus presentaciones. Entonces, una vez los conferencistas hagan sus presentaciones, las preguntas las vamos a responder al final, pues para que ellos tengan el tiempo de presentación. Entonces, nosotros vamos a activar el chat para que cuando ellos terminen sus presentaciones, las escriben por el chat, y les pedimos por favor que una vez hagan la pregunta, indiquen el cita a quien está dirigida la presentación. Entonces, bienvenidos, vamos a esperar, como les digo, un par de minutos más para que iniciemos, y les pido a todos, por favor, que pongan en silencio su micrófono, por favor. Una pregunta que me hacen aquí internamente, ¿el vínculo es el mismo para compartir, o hay un vínculo diferente para conferencistas que para personas que quieran estar No, es en el la mismo. charla? Listo, Este que gracias. le dimos a todas las personas, señor. Sí, este mismo que yo me conecté, gracias. Muy bien, de nuevo muchas gracias a todos por su participación, por su puntualidad y asistencia a esta conferencia virtual de la Asociación Colombiana de Investigación Operativa. Entonces, lo primero que vamos a hacer, como les decíamos al inicio, les pedimos pues que mantengan sus micrófonos apagados, y conforme les expliquemos la estructura de la conferencia, les vamos a indicar el momento en el que puedan hacer todas sus preguntas a los conferencistas que tenemos invitados en el día de hoy. Entonces, queremos pues darle la bienvenida. Como ustedes saben, la Asociación Colombiana de Investigación Operativa, ASOCIO, que ha sido reconocida por IFORS, que es la Federación Internacional de Asociaciones de Investigación de Operaciones, y a nivel regional por ALIO, que es la Asociación Latinoamericana de Investigación de Operaciones. Es una iniciativa que ha surgido desde la comunidad académica en nuestro país, en Colombia, para desarrollar, mejorar, aplicar, difundir y promocionar los métodos y las aplicaciones de la investigación de operaciones. En este momento, durante este año, tenemos 10 miembros institucionales, tenemos un poco más de 100 miembros que están afiliados a nuestra asociación. Entonces, como ustedes ven, son universidades de diferentes partes del país. Desde el Consejo Directivo de este año, pues que también estamos con colegas, profesionales, investigadores de distintas universidades del país, hemos visto que muchas de las conferencias y los eventos que tenemos para nuestra asociación y para la comunidad de investigación de operaciones pues, se han visto afectados por efectos de la pandemia. Entonces hemos tenido que aplazar muchos de ellos, cancelar algunos, posponerlos, y no tenemos el espacio para reunirnos como actualmente pues, lo teníamos programado. Entonces, con estos colegas que estamos trabajando de diferentes universidades del país, quisimos crear este espacio de las conferencias virtuales de ASOCIO, con el objetivo de brindar este espacio, así fuese virtual, para tener un espacio de difusión, que todos conozcamos para la comunidad de investigación de operaciones, que estamos haciendo, los trabajos que están nuestros colegas, y queremos que este espacio contribuya también con los objetivos estratégicos que tiene la asociación. Entonces, de manera general, la estructura que vamos a seguir en las conferencias es la que ustedes ven allí en la parte inferior izquierda.
Vamos a presentar brevemente la Asociación Colombiana de Investigación Operativa para que todos nos enteremos del contexto de asocio. Luego daremos el espacio a los conferencistas, cada uno tendrá más o menos de 20 a 25 minutos para su presentación y una vez ellos terminen, entonces daremos el espacio en el chat para que los asistentes puedan hacer sus preguntas a los conferencistas y hagamos un breve espacio de discusión. Entonces, pues sin más preámbulos, en esta primera jornada precisamente quisimos estudiar un poco, conocer cómo podemos contribuir desde la investigación de operaciones a entender este fenómeno del COVID y la pandemia que se ha generado por ello. Entonces tenemos dos invitados muy especiales. Primero, pues para mí es un honor presentar a la profesora María Eugenia Puerta. María Eugenia es profesora investigadora del Departamento de Ciencias Matemáticas de la Universidad de AFIT desde 1997, ya es doctora en Ciencias Matemáticas, ha sido jefe del departamento, directora también del Grupo de Investigación en Matemáticas y Aplicaciones, y en particular, si ustedes lo notan, la profesora en sus publicaciones, sus proyectos de investigación, ha trabajado en el tema de epidemiología matemática. Entonces, ella, con un conjunto interdisciplinario que lidera, han contribuido en la conformación de masa crítica que estudia este fenómeno de manera holística en términos de los efectos que ha generado la pandemia. Entonces, profesora María Eugenia, bienvenida. Para nosotros pues, es un honor y voy a dejar de compartir para que usted pueda compartir la presentación. Bienvenida. Bueno, un saludo especial para todos. Muchas gracias a la Asociación Colombiana de Investigación Operativa por esta invitación. La presentación que yo voy a hacer, pues, va a hablar específicamente de lo que está puesta en su título. Voy a ponerla aquí. Cuando la vean, por favor, me confirman. En la primera parte, pues, lo que voy a hacer es dedicarme un poquito a unos asuntos generales. Después lo que voy a hacer es hablar un poco más de los elementos de la plataforma, luego el impacto que ha tenido y algunas reflexiones en relación a esta pandemia que tenemos en este momento. Entonces, algunas generalidades sobre la plataforma. Esta plataforma fue financiada por EAFID y por MinCiencias. Nosotros participamos en la convocatoria MinCienciatón, que se dio por allá en el mes de abril el año pasado, en una línea muy específica, que eran los sistemas de monitoreo de datos en tiempo real, como lo dice el lado izquierdo de esta diapositiva. La desarrollamos en 8 meses y con ella, pues, lo que nosotros pensamos antes de meternos en este asunto es básicamente en relación a lo que ha tenido la humanidad en el pasado. Pues las pandemias nos han acompañado siempre, podríamos decirlo. Nosotros hemos sabido de la peste negra, muy mortal, por cierto, la viruela, el cólera, la gripe española, algunas de ellas. Estas son apenas algunas de las pandemias que ha vivido la humanidad. De ellas hemos aprendido. De la viruela, como ustedes lo ven en la imagen, es un tema de solidaridad. Ahí se motivó precisamente el desarrollo de vacunas. Con el cólera, pues con John Snow, un médico inglés, se aprendió sobre la importancia de construir mapas y entender las epidemias también desde lo espacial. Y en la gripe española, pues se acentuó mucho lo que era el distanciamiento físico y la asepsia. Hoy, pues tenemos el SARS-CoV-2 en el 2020 y todavía en el 2021, en un mundo globalizado, con mucha inequidad. Esto es un reporte de las Naciones Unidas. 3.000 millones de personas en el mundo carecen de instalaciones básicas para lavarse las manos. Esto es un fenómeno que no solamente compete al ámbito de la salud y el bienestar físico y mental, sino también al tema social, a la economía, al medio ambiente, cuando nosotros invadimos fuertemente los espacios y las faunas que finalmente pueden ser buenos transmisores de patógenos. Aquí, pues, necesitamos soluciones con visión sistémica que nos den, digamos, calidad de vida, pero que además no generen, como lo dice la OMS, un problema también, como se da acá, una interrupción en los programas de inmunización infantil,
en más de 70 países. Eso hace parte de nuestra calidad de vida. ¿Por qué? Porque encontramos soluciones a veces que se ocupan de algo y no toman en cuenta otros elementos que están dados en relación al fenómeno de la pandemia. Con eso en mente, el equipo que desarrolló, el equipo de investigadores, esta plataforma, pues tiene personajes que tienen que ver con la inteligencia artificial y la informática, expertos en simulación, en dinámica de sistemas, en pronósticos, nuevamente en inteligencia artificial, en control óptimo, en modelado económico, en salud pública y epidemiología, en epidemiología como estas dos profesoras, Silvana y Elena, Juan Pineda, un experto en computación científica, Juan Carlos Rivera en optimización, y una cosa muy importante que siempre mantenemos en el equipo es la renovación constante del conocimiento a través del estudio, pero también de la formación de nuevas generaciones que nos garanticen precisamente que esto que se desarrolla no se quede en un grupo de personajes que vamos a pasar en algún momento y llegarán otros, pero que van esas personas a poderle dar sostenibilidad a ideas y a mejorarlas. Por eso, digamos, también en este equipo están los muchachos, los estudiantes y graduados de ingeniería matemática, están personas de ciencias de los datos, de la maestría en economía, biólogos como Alexa, como Daniel, que están formados en biología en su pregrado, pero que en su posgrado están en maestría en matemáticas aplicadas y doctorados en ingeniería matemática. O sea, muchos estudiantes en diferentes niveles de ingeniería matemática u otros programas de la universidad han contribuido al desarrollo de esta tecnología. En el proyecto básicamente se consideraron 4 componentes importantes. Una que tenía que ver con el entendimiento de la transmisión de la enfermedad en diferentes sitios del país y cómo podíamos simular esa situación y las estrategias de control. También el tema de pronóstico, muy usual siempre, pero que siempre será más a corto plazo. Los modelos de entendimiento nos pueden dar una perspectiva más adelante, teniendo claras las estrategias de control, como lo veremos más adelante. El tema espacial, como les decía, que también consideramos en este proyecto a través de una metodología de simulación basada en agentes, y el tema que tiene que ver con las emociones de la población, haciendo análisis de la información que podemos tener a partir de redes sociales como Twitter. Y finalmente, una componente que es de dinámica de sistemas, que está buscando las relaciones de causalidad, unas relaciones más holísticas entre lo que se da en lo que es la pandemia, el tema económico, el tema del sistema de salud. Eso lo vamos a ver también. Ahora, pasar de estas ideas a una plataforma, pues claro, hay que desarrollar la idea matemática, pasarlo a una implementación computacional, pero luego pasarlo al usuario. Son 3 procesos absolutamente distintos en donde el trabajar en grupos interdisciplinarios, tener, digamos, personas que tienen una idea, pero, digamos, esa parte ingenieril tan importante es eso. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo llevo al usuario? Es una de las cosas importantes dentro del grupo de trabajo que tenemos. Tener esa componente también de los biólogos que nos dice cómo se entiende la enfermedad, del epidemiólogo, cómo se entiende eso en el contexto más amplio de las poblaciones. Eso es fundamental en un evento de este estilo. Eso finalmente se reflejó en 2 componentes de la plataforma. Una primera que tiene que ver con, naturalmente, la recolección de la información y la parte espacial. Cómo nosotros vamos viendo la dinámica de la enfermedad en diferentes sitios del país, porque cada sitio del país se comporta de manera distinta de acuerdo a sus condiciones de educación, de acuerdo a sus condiciones de empleo. No es lo mismo decirle a un señor de Balsas en el Putumayo, no, por el Buenaventura, que tome una medida de contención, que haga una cuarentena o que haga un distanciamiento social cuando él vive de una balsa, pues eso no es tan sencillo. Está la segunda parte que tiene que ver con la toma de decisiones, y para eso entonces nosotros generamos módulos que tienen simuladores en línea de la evaluación de los efectos de las medidas de contención, los pronósticos que se hacen diariamente, porque esto está afiliado mediante una API al Instituto Nacional de Salud, el análisis de los efectos colaterales, que es como un módulo muy de aprendizaje que tiene esa última componente que les mencionaba yo, más holística desde dinámica de sistemas,
Este que es un módulo de la dinámica espacial específicamente en Medellín, pues la metodología que se tomó ahí fue la de agentes porque trabaja la parte espacial directamente, pero es muy costoso a nivel computacional, y pues todos los que han trabajado en esa metodología saben que simular un número de agentes va a implicar también inmediatamente un costo computacional. El módulo de inteligencia artificial, por el tipo de modelos que tiene, lo tomamos para el tema de emociones, precisamente porque son metodologías muy buenas para el reconocimiento de patrones. Y el tema de logística humanitaria, que es un modelo de optimización que está por debajo, y lo que está buscando es cómo pasar o distribuir un recurso, ahí colocamos ventiladores, pero realmente puede ser cualquier recurso, cómo trasladar pacientes de un lugar en el país, de tal manera de que se tenga en cuenta también la distancia entre los lugares en que se va a hacer el traslado. Entonces, esto es como una fotografía de ese módulo espacial de la incidencia de la enfermedad por municipios, y estos son mapas de calor. Siempre nosotros estamos cuidando que la información sea privada, ahí no va a aparecer ningún tipo de dirección específico de una persona. Esa es una de las cosas que siempre, digamos, dentro de la plataforma cuidamos para no invadir la privacidad de la gente. Este es un mapa por departamentos que está por colores. Entre más fuerte es el color, por ejemplo, este más oscuro, está hablando de, este es un mapa actual, lo saqué de la fotografía de hoy de la plataforma, que todos los días se actualiza con los datos del instituto, y nos está diciendo dónde está en este momento la pandemia con mayor incidencia por departamento, ¿cierto? Ahí lo vemos, aquí al lado izquierdo vemos una información que de pronto nos puede dar luces de por qué se dan esos sitios, esas situaciones. Estos son información del DANE, que tiene que ver con los niveles de educación, la disponibilidad, digamos, de agua, bueno, y otros aspectos que ustedes podrán leer en la plataforma que está disponible para todos. Este módulo, como les decía yo, de logística humanitaria, pues está para todos los departamentos, también está por municipios. En el momento en que construimos este módulo, no teníamos acceso a la información, digamos, en línea de la ocupación de UCIs en cada sede. En este momento ya está disponible, nosotros podríamos actualizar este módulo, digamos, con la información que ya tenemos, pero para eso se necesita, digamos, otros recursos que permita que el desarrollador nos haga, digamos, ya la implementación, que es sencilla, pero bueno, finalmente se requiere eso. Lo que hace ese módulo es que tú le colocas el número de pacientes nuevos que tienes, los que tienes en UCI, la cantidad de ventiladores que tienes disponibles, la capacidad para recibir, si es que todavía hubiera un recurso disponible en el país para ese aspecto. Lo puedes hacer en diferentes lugares del país, y lo que hace el sistema es que te calcula cuántos ventiladores podrías entonces recibir de esos que se van a distribuir, cuántos pacientes te van a asignar de esos que tienes ahí pendientes y nuevos, y cuáles puedes recibir o mandar a otros sitios donde hay menos ocupación. Eso es lo que hace exactamente este sistema. Este sistema, digamos, para la situación actual que tenemos particularmente en Antioquia, es bien útil, porque ahora mismo estamos trasladando pacientes de Antioquia a Bogotá. Aquí podemos ver pues como un videíto general de cómo se ve como la plataforma en vivo. Yo lo hice así pues porque a veces la conectividad puede que nos interrumpa, digamos, ese proceso de mostrar la plataforma, pero ustedes pueden meterse a ella. Ahorita les puedo colocar el enlace. Aquí aparece, digamos, una simulación que hicimos con el tema de logística humanitaria, pero este es un módulo que es abierto para que cualquier persona pueda entrar y hacer las simulaciones. Si es un hospital, si es un médico, si es un gobernador, si es cualquiera, puede hacerlo, digamos, sin ningún tipo de obstáculo. Bueno, aquí en este otro módulo, que es el módulo de evaluación de efectos de las medidas de contención, está disponible para departamentos y ciudades capitales. También se hizo un módulo para cosechas. Más adelante les hablaré sobre esta parte de este módulo. Aunque es el mismo modelo matemático, este se hizo específicamente para el plan cosecha de Antioquia el año pasado. Entonces aquí, digamos, hay unas políticas en ese simulador: día inicial de la política, día final. Aquí puedes colocar la probabilidad de que la gente realmente salga a la calle
o se entre a una cuarentena que esté motivada desde las medidas del gobierno. Aquí está una política que tiene que ver con el uso de tapabocas, la asepsia. Aquí también está otra política que tiene que ver, pero estas políticas son más pedagógicas, digámoslo así. Esta política tiene que ver con la probabilidad de que una persona cuando tiene síntomas realmente decida quedarse en casa y no salir a la calle. Esto es la cantidad de individuos que una persona en promedio puede tener en interacción. Esto es lo que tiene el país, la cantidad, más bien el porcentaje de detección que tiene para asintomáticos a través de las pruebas que hacen, que tanto podemos hacer pruebas diariamente a través de la logística que tiene el país y la cantidad que tiene disponible. Este que es un parámetro bien importante, que es el de rastreo, cuando nosotros somos capaces de cortar una red de infección, como lo ha hecho China, invadiendo un poco la privacidad, pues efectivamente podemos bajar la curva muy rápidamente. Esa es una de las estrategias más potentes que hay, pero que sin hacer eso que hace China, todos podríamos contribuir cuando nosotros, sabiendo que tenemos el COVID, podemos contarle a todos nuestros contactos que deben entonces cortar las interacciones porque pueden estar propagando la enfermedad. Aquí este es otro parámetro que también está dentro de las políticas y es la capacidad que tenemos de detectar personas con síntomas leves o inclusive que no presentan síntomas, porque sabemos que la enfermedad puede transmitirse aún en una etapa anterior a los síntomas. Aquí aparece un tema de migraciones, como una migración, como lo hicimos en el plan cosecha, puede impactar una región de acuerdo al desarrollo de la pandemia. Y aquí está el proceso de vacunación, de acuerdo a cuántas vacunas va a traer el país, qué efectividad tiene esa vacuna, con qué estructura de distribución se va a hacer eso. Vamos a ver un videito enseguida que nos va a mostrar eso. Aquí hay, digamos, una simulación actualmente. Este es un modelo que se calibró hasta finales de enero. Y aquí vamos a ver que en esta plataforma teníamos ya claro que nos venía, o estábamos, no venía una tercera ola, ese es un lenguaje que hay que cambiar, sino que estábamos construyendo otra tercera ola por nuestro comportamiento social, de a veces simplemente salir a la calle, posiblemente sin muchas necesidades de ese estilo, con muy poco trabajo en términos de la asepsia y de guardarnos cuando tenemos síntomas, y con eso pues podríamos ver en la simulación cómo aparece la tercera ola. Es decir, en este módulo nosotros podemos simular, de acuerdo a la cantidad de susceptibles, el día inicial y final de una política, cómo es el comportamiento de la población frente a las medidas de contención, si vamos a ser susceptibles a una tercera o cuarta ola cuando volvamos a calibrar este modelo en la siguiente pasada que pues vamos a tener seguramente después de que baje la curva por las medidas de contención. Aquí estamos haciendo una simulación que tiene que ver con la parte de vacunación y cómo el proceso de vacunación tiene que estar acompañado también de políticas públicas que permitan que ese proceso sea más efectivo. Entonces aquí sí podemos acompañar la política de implementación y distribución de la vacunación, pero está claro que, digamos, dentro de las simulaciones que hemos hecho acá, hacer vacunación sin acompañarlas de políticas de contención realmente no sería muy eficiente. Entonces aquí, si ustedes ven, aparece el módulo de la parte de vacunación, aquí aparece qué tan efectiva es la vacuna, cuál es la estructura que le vamos a dar a esa distribución de las vacunas, en cuánto tiempo lo vamos a hacer. Eso se hace mediante una distribución que podemos definir de acuerdo a cómo están llegando los lotes. También podemos implementar simplemente un archivo Excel que nos muestre cómo sería la distribución por día y cómo sería el efecto de eso sobre la curva pandémica del país o de cualquier región. Como ustedes lo ven, está implementado para todas las regiones del país. Aquí pasamos a otro módulo que es el de pronósticos. Esto se actualiza diariamente, es un pronóstico a 10 días. Esto se hizo con un modelo basado en física estadística, básicamente. Aquí aparece, digamos, un videito que nos muestra cómo ese módulo en la plataforma se puede buscar por diferentes ciudades y capitales.
las curvas están ajustadas de acuerdo a ese lugar, todas tienen un comportamiento diferente, tienen una banda de confianza mayor al 95% y un error del 0.01. Es muy bueno el modelo, es basado, como yo les digo, en un modelo de la física estadística no extensiva. Esos ya son aspectos técnicos que hoy pues no es digamos, el momento para ahondar en esa parte. Aquí está el módulo de efectos colaterales que les decía yo antes, que es un módulo que está tratando de recoger, es un simulador en línea también, las relaciones causales entre la pandemia, la economía y el sistema de salud. Aquí también hay un video en el que de alguna manera se muestra y se explica cómo son las relaciones que hay entre esos tres elementos. Se da una instrucción de cómo se utiliza ese simulador. Hay un modelo general en el que cada persona, de acuerdo a la región donde esté, lo puede, digamos, calibrar. Se hizo, digamos, el ejemplo para Medellín y Barranquilla, y allí podemos ver entonces realmente cómo sería la decisión cuando hacemos cuarentenas o no, cuáles serían los efectos en la capacidad de atención, la capacidad de muestreo, los costos en salud y cuáles serían, digamos, las líneas económicas más afectadas con esa decisión. Esto es un módulo bien interesante. Cuando lo presenté en el foro de salud en la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, pues fue muy bien recibido porque para los epidemiólogos es importante tener en cuenta todos estos aspectos de manera paralela. Este es el módulo de inteligencia artificial. Allí pues vamos a ver una componente que tiene que ver con una calculadora de riesgo. De acuerdo a las enfermedades, a la edad y el sexo, pues te va a medir la probabilidad de una complicación importante después de haberte infectado con el COVID. Aquí hay un tema de emociones. En el tema de emociones, perdón, se me fue la diapositiva. Aquí tenemos básicamente un modelo de clasificación de acuerdo a la información que aparece en redes sociales como Twitter. Y por ciudades o cuentas podemos ver lo que la gente manifiesta de acuerdo a la ciudad y de acuerdo a la cuenta que se esté revisando. Ese también es abierto al público. Aquí se fue este módulo. Aquí aparece un mapa que te está hablando, también es de inteligencia artificial, te está clasificando las regiones y cómo serían las políticas públicas de acuerdo a esta clasificación por regiones. Son distintas de acuerdo a cómo es el desarrollo de la pandemia. Este es el módulo de dinámica espacial en Medellín, donde, como ustedes saben, estos son modelos de entendimiento, son modelos que le ayudan a uno a decir, bueno, con lo que pasó en estas fechas, podemos decir que estas medidas de contención fueron útiles o no, y cómo se evalúa. Entonces aquí podemos, por ejemplo, concluir después de que se desarrolló ese módulo, y ustedes pueden ver las simulaciones en línea, que si se aplica el pico y cédula, que se definió el año pasado, porque el pico y cédula actual no es el mismo del año pasado. El pico y cédula del año pasado era de movilidad, el de este año es de comercio, es decir, la gente no puede ir a comprar si no tiene la cédula de número par o impar, pero el año pasado era de movilidad. Ese tenía un efecto desde nuestra conocimiento en estos modelos mucho más eficiente que este. Entonces, aquí, por ejemplo, está diciendo que ese pico y cédula era bastante eficiente para aplanar la curva. La cuarentena total, pues, sí puede aplanar, pero digamos, lo que hace es desplazar el pico hacia adelante si tiene un tiempo muy corto de aplicación, y la efectividad de las políticas naturalmente dependen del tiempo inicial y tiempo final. Ahí es como aparecen nuevos picos y lo que llamamos nuevas olas, que no es que vengan, vuelvo y lo repito, las construimos nosotros. Aquí, digamos, cuando nosotros hicimos este proyecto, lo que hicimos fue acompañar la Gobernación de Antioquia en el transcurso del desarrollo, y para nosotros es bien importante. En este punto voy a enfatizar algo, y es que para nosotros es importante hacer producción intelectual, pero también es importante que lo que hacemos finalmente llegue a un usuario, que tenga un impacto real en la comunidad que podría no entender casi nada de matemáticas, pero que tiene un beneficio del trabajo que hacemos en este grupo. Por eso, cuando el año pasado, en julio, llevábamos apenas 2 meses del proyecto, nos llamaron desde la gobernación
a través de la epidemióloga que tenían, Silvana Zapata, pues lo que hicimos fue generar con ellos la formulación del plan cosecha. También hicimos una aplicación adicional de MadCovid. Lo que hicimos allá fue generar un módulo de evaluación de políticas en cosechas. El reto era precisamente cuidar la salud de los campesinos que venían de todo el país al suroeste antioqueño, pero además reactivar la economía con la recolección de la cosecha. Eso lo hicimos en conjunto con el Comité de Cafeteros de Antioquia y con el liderazgo de la Secretaría de Agricultura en cabeza del doctor Rodolfo Correa. Hicimos este aplicativo de cosecha segura que nos sirvió también para el tema de rastreo. Allí lo que hicimos fue precisamente simular el comportamiento de la pandemia con la migración de esos campesinos de todo el país. Eso lo hicimos pues no pensando solamente en la parte de cómo impacta la curva epidémica y cómo podríamos dimensionar las medidas de contención, sino que eso se hizo en conjunto con todo el tema de movilidad, de salubridad, de productividad y seguridad en la región. Eso fue todo un equipo de trabajo. El reporte que se hizo a finales de diciembre, cuando se terminaron todos los temas del plan cosecha, es que no hubo muertos. A raíz del plan cosecha se logró recolectar realmente una cosecha que se aproxima en un valor de 1.4 billones de pesos. Aquí al lado derecho ven unas curvas y esto era, digamos, ver la curva pandémica. En la curva azul es el impacto de la migración sobre lo que se venía dando allá a raíz del desarrollo de la pandemia en la negra, y cómo las medidas de contención generaban, digamos, en la parte inferior, esa curva azulita que era oscilante, pero que bajaba notablemente el número de casos. Este es uno de los videos que se dio en el reporte en las noticias de lo que fue, digamos, los resultados del plan cosecha. Aquí este video lo que muestra es cómo nosotros dimensionamos para ese lugar, en términos de las migraciones, la política de contención que se dio. Como ustedes ven, nosotros ahí tomamos un archivo, porque se puede tanto diseñar la migración como generar la inserción de un archivo que impacte la curva epidémica, acompañarlo de las medidas de contención, que pueden ser medidas de acordeón, como lo van a ver ahí, y mirar las probabilidades de que la gente realmente asuma esas medidas para poder generar, digamos, esas oscilaciones y ese bajón en las curvas de mortalidad de la región. Eso era, pues, obviamente muy importante. Ustedes aquí van a ver una imagen en donde aparecen esas medidas de acordeón que no les mostraba al principio, pero que ustedes podrán ver en ese simulador de efectos de las políticas que tiene clave de usuario por una razón muy sencilla. No podemos tener muchos usuarios al tiempo porque se cae la plataforma, colapsa, la capacidad de cómputo que se requiere es más alta y pues en eso estamos gestionando para conseguir recursos y dejarla abierta al público. El interés nuestro es que la gente aprenda, esté consciente de qué tan importante es el actuar de cada uno para aportar a la solución en esta dificultad que tenemos todos. Aquí la imagen de lo que fue, digamos, la migración de los de afuera en conjunto con los de adentro, que son 30.000 para sumar, digamos, los 70.000 que iban a estar en la región. Esta es la otra plataforma que desarrollamos para acompañar MadCovid. Aquí se registraban los recolectores, los caficultores, el vigía de salud. Esto lo tuvimos que desarrollar en 1 mes y medio para poder que tuviéramos, digamos, las alertas en cada una de las fincas, fuera por aislamiento, fuera porque habrían preexistencias o lo que fuera. Esto obviamente era información sensible y esta plataforma la podían visitar básicamente los tomadores de decisiones. Ahí están viendo, digamos, la encuesta epidemiológica que se montó. Los vigías de salud pues estaban en las regiones haciendo esa toma de la información y con eso estábamos acompañando MadCovid y poder de alguna manera mantener todo ese tema de la cosecha bajo control. En ese sentido, pues MadCovid es una plataforma que tiene simuladores en línea, tiene modelos de predicción, los modelos de comportamiento a largo plazo que ustedes vieron, los modelos de aprendizaje para el tema que tiene que ver con mapas y tiene que ver con emociones. Es una plataforma que se puede escalar a nivel horizontal y vertical. Aquí eso está implementado para Colombia y sus regiones. Los modelos están calibrados con la información de Colombia. Tenemos la API que está asociada al Instituto Nacional de Salud.
Hay muchas plataformas a nivel internacional, pero siempre están viendo Colombia como uno de los elementos, no como su centro, y por eso pueden tener, digamos, muchos errores en las aproximaciones que hacen, pues la nuestra será naturalmente menos errática por esa razón, y como vieron, pues tiene la idea de buscar una visión holística, tiene módulos para aprender, porque el módulo que tenemos de dinámica de sistemas es mucho para mirar si tomas esta decisión, qué efectos puede tener en otros contextos. Eso no lo hicimos porque fuera nuestra primera vez, sino precisamente porque ya teníamos una experiencia. Nosotros en el momento en que empezamos el proyecto estábamos desarrollando MacDengue, que es una plataforma que también está asociada a un proyecto de MinCiencias. Por eso les digo que este grupo siempre ha tenido la idea de saltar del artículo al usuario. Esta es otra plataforma. Nosotros creemos firmemente en la transversalidad de las matemáticas. Creo que, bueno, no es un asunto simplemente de fe, es un asunto real. Las matemáticas pueden trabajar en conjunto con muchos grupos, muchas disciplinas. Hasta ahora nos hemos enfocado en soluciones para salud pública. Veníamos trabajando estas enfermedades hasta que nos llegó el COVID. De hecho, cortamos este proyecto, lo paramos en la universidad, que es un programa que tenemos activo. Arrancamos en mayo, como dice acá en julio estábamos en el plan cosecha. Aquí hicimos algunas socializaciones con gobernadores y alcaldes del país que han usado la plataforma y la siguen usando. Finalmente entregamos esto y nuestra idea es pasar a una plataforma más amplia, que es Salud, que incorpora otro tipo de enfermedades y otro tipo de situaciones de salud. Algunas reflexiones después de este trabajo, pues, y de hablar con tantos tomadores de decisiones es, podemos tener seguridad en que la pandemia es un evento colectivo y la solución también tiene que ser colectiva. Y cuando digo esto me refiero a que podemos cada uno de nosotros hacer algo, pero de alguna manera tenemos que lograr ponernos de acuerdo porque, como lo dice la segunda línea, yo tomo una decisión, pero si el otro va en otra dirección y no trabajamos como en la línea, en una línea que nos lleve a controlar la enfermedad sin perder la privacidad, controlar la pandemia sin tener estos efectos económicos y de salud mental que tenemos en estos momentos, no es algo sencillo de hacer, yo lo sé, pero estar conscientes de que cada uno puede contribuir es bastante importante en este momento. Una cosa piensa en las autoridades, otra cosa está pensando la población, porque pues cada uno tiene unas necesidades y tiene unos sentires. Aquí tenemos los efectos en atención a otras enfermedades. Ustedes vieron que anoche en las noticias en Medellín se desbordó el río Medellín, se desbordó una quebrada en Sabaneta, pero esa misma tarde de ayer el secretario de Salud de Sabaneta decía: no tenemos ni una cama ni una UCI, no tenemos una silla con que atender a nadie. Sin embargo, por la noche tuvimos otra emergencia y ya no teníamos cómo porque las salas, los hospitales están llenas de COVID. Entre menos casos tengamos, menos muertos vamos a tener por colapso en los sistemas de salud. Entre menos casos tengamos, vamos a tener menos variantes y vamos a darle tiempo al proceso de vacunación. El desempleo, el trabajo informal es algo que lo tenemos que pensar porque obviamente nos va a traer problemas a largo plazo. Es una pregunta casi que retórica porque claramente el desempleo nos puede generar otros problemas de seguridad, otros problemas en el modelo económico o en los sistemas que tengamos de salud. Y en esta última parte simplemente quiero enfatizar pues, que la matemática puede aportar mucho al desarrollo de modelos epidemiológicos. Este trabajo que hemos hecho es una muestra de ello. La interdisciplinaridad, este trabajo no lo hubiéramos logrado si solamente hubiéramos trabajado matemáticos solos, o biólogos solos, o epidemiólogos solos, o informáticos solos. No, esto es un trabajo conjunto y yo como líder del proyecto, cada persona que se me acercó y me dijo: María, podemos trabajar en esto, yo acepté la ayuda y todavía creo que podemos hacer muchas cosas en conjunto. Digamos que en este momento el país necesita eso. Articular la matemática y otras disciplinas es evidentemente un asunto que podemos hacer, que es importante,
y que puede efectivamente tener muy buen impacto en el sistema de salud. Muchas gracias. María Eugenia, muchísimas gracias por tu presentación. Muy interesante. Vamos a darle entonces el espacio, si te parece, al siguiente conferencista. Entonces, si me puedes dejar, por favor, compartir la pantalla para hacer la presentación de nuestro siguiente conferencista. Y como les indicábamos al inicio, vamos a dar el espacio para las preguntas cuando hayamos tenido la ocasión de escuchar la conferencia. Entonces, eso lo vamos a hacer una vez terminemos la presentación del segundo conferencista. Entonces, para mí, también tenemos un invitado especial permítanme en este momento presentarles al ingeniero Nelson Mariño. Nelson es microbiólogo, es ingeniero industrial y magíster en ingeniería industrial de la Universidad de los Andes. No sé si están viendo mi pantalla, María Eugenia. Bueno, gracias, Nelson. Bueno, yo quería presentarte, Nelson, formalmente. Quería presentarte. ¿Sí viendo mi pantalla? No, Valen. Creo que sí. Nelson, ¿me puedes dar un minuto? Quiero hacer tu presentación formal para que todos... Gracias. Bueno, entonces, de nuevo, permítanme, voy a compartir por acá la presentación. Compartir. En este momento deberían poder ver la introducción de Nelson. Sí, creo que se toman unos minutos y creo que ya la están viendo. Entonces, nuestro segundo conferencista, Nelson Mariño, es microbiólogo, ingeniero industrial y magíster de la Universidad de los Andes. Nelson es socio fundador de la empresa de adquisiciones logísticas. Probablemente ustedes han escuchado la empresa que ha estado muy atenta al tema de nuestro país. Nelson tiene más de 15 años de experiencia en consultoría basada en el diseño y planeación de la red logística y sus procesos, y estos procesos están basados en el soporte de uso de herramientas de investigación de operaciones, de modelaje matemático y también la simulación y optimización de redes. Entonces, Nelson, adelante y bienvenido a nuestra conferencia virtual. ¿Ya puedes compartir tu pantalla? Ok, ¿me confirman si están viendo, por favor? Sí, señor. Ya se ve tu presentación. Listo, muy bien. Pues muchas gracias, asocio, y qué honor compartir con la doctora María Eugenia, que yo miré algo de los modelos que ellos están haciendo. Y de hecho me gustaría que al final debatiéramos, más que debate, compartiéramos algunas cosas de inquietudes que tengo. Bien, yo voy a arrancar esta presentación. He dado varias charlas en el tema. Y yo trabajo, como decían, en cadena de abastecimiento, en diseño de cadena de abastecimiento. Y creo que esta es la ocasión, bueno, dicho, como un modelo conceptual. Cuando uno trabaja en cadena de abastecimiento siempre busca el óptimo global. El óptimo global, desafortunadamente, del planeta no se va a dar. Es decir, las inequidades de los países ricos sobre los países pobres se evidenciaron y se profundizaron en esta pandemia respecto a la vacunación. Yo voy a hablar del tema de vacunación. Pero, de todas maneras, yo decía, al menos busquemos el óptimo global, valga la pena la acepción de al menos busquemos el óptimo global de la nación. Porque cuando uno trabaja en cadena de abastecimiento, eso es clave. O sea, uno siempre busca el óptimo, que no sea el de producción, que no sea el de ventas, que no sea el de transporte. Y la cadena de abastecimiento está perfectamente diseñada para buscar eso, el end-to-end de la cadena y cómo logramos que se logre un óptimo global, en este caso de nación. Y para mí es claro que en esta situación la vacunación tiene un óptimo global de nación muy claro, y es vacunar al mayor número de personas, ojalá las susceptibles de primer contagio, y ahí podemos hablar más adelante, porque pues se necesita mucha solidaridad lo antes posible,
teniendo en cuenta que hay una escasez y una incertidumbre global. Ya hoy estaban viendo que Sinovac, que había sido nuestro salvador, no va a llegar. Se esperaba que Sinovac llegara esta semana, según acabo de ver noticias, aparentemente no va a llegar esta semana. Y eso es parte de lo que va a suceder. Y no hay profesión más adecuada en este momento para trabajar esos problemas que los logísticos, la operación logística. Es decir, en todo el mundo se dice, este es un reto logístico sin precedentes. Y en Colombia también es lo mismo. Y no hay profesionales más idóneos para trabajar en esto. Entonces, de hecho, arranco, digamos, con una primera reflexión, y es cómo hacemos, porque sé que aquí hay mucha gente de logística, gente de la academia, para que esto no se nos quede acá. Realmente este es el reto logístico más importante que ha habido en la historia de nuestro país, y desafortunadamente el gobierno no lo está entendiendo así, tanto el gobierno central como los gobiernos locales. Entonces necesitamos ayudarles, pero también que se dejen ayudar. Entonces, este es el reto logístico más importante, el proyecto logístico más importante de Colombia, y todavía, desafortunadamente, yo veo que no se ha visto así. De hecho, el perfil de los decisores, cuando ustedes vayan y miren, ojalá yo esté equivocado, en los comités de decisión, tanto regionales como departamentales como municipales, pues los ingenieros brillan por su ausencia. Es lo que yo he podido ver, ojalá yo esté equivocado y sea así. Sin embargo, los resultados por ahora de la vacunación desafortunadamente no son alentadores. El proceso de vacunación, digamos, para efectos de este discusión, lo divido en tres grandes etapas muy sencillas. La primera es de desarrollo de vacunas, que hace un año ninguno creía que se podían tener miles. Se estima que para este año se pudieran tener más de 6.000 o 8.000 millones de dosis producidas. Hace un año esa cifra era inimaginable, porque hace un año estábamos comenzando a ver el desarrollo de la pandemia y los procesos de desarrollo de vacunas se demoran años. De hecho, estamos sometidos a un proceso de aprobación de emergencia que tiene, digamos, que no le quita la seguridad ni la eficacia, pero que tiene ciertos problemas de esta tercera etapa que se denomina farmacovigilancia, ¿sí? Entonces, hay una primera etapa de desarrollo, después una etapa de vacunación de la que voy a referirme un poco más acá, y después una etapa de farmacovigilancia que es muy importante. ¿Por qué? Porque en una etapa de farmacovigilancia se toman decisiones tan sencillas como ¿qué pasa si se mezcla la vacuna de Sinovac, la primera dosis y la segunda de AstraZeneca? Eso en el mundo hoy pasa todo el tiempo con vacunas de polio y no sé, de sarampión. O sea, nadie pregunta hoy cuál es la eficacia de mi vacuna del polio, ni cuál es ni si la primera dosis fue igual a la segunda dosis del polivalente. Eso, porque eso ya se estudió con tiempo y van años y se ha encontrado que pues seguramente no importa el proveedor si se cumplen ciertas condiciones. Algo que pareciera evidente para mí y que estoy seguro que para la mayoría de los ingenieros es evidente, pero para muchos otros no, es, pues viejo, si nosotros tenemos vacunas que tienen menos de meses de desarrollo, pues el tiempo entre dosis no se pudo haber evaluado tiempo entre dosis de 6 meses o de un año, como sucede en otras vacunas. Eso sucede en el mundo en otros tipos de vacunas ya, pero pues obviamente esta vacuna que fue desarrollada en un tiempo de súper rápido de 6 meses, pues no va a haber ningún estudio que diga que el tiempo entre dosis es mejor de 4 semanas o de un mes a 6 meses. No ha habido tiempo de hacerlo. Y eso cambia el despliegue logístico de una manera importante. Entonces, esta parte tiene unos componentes muy claves, ¿cierto? Y en la parte de vacunación también hay, nuevamente, en medio de la incertidumbre, la escasez y la urgencia. Tenemos este proceso de vacunación que es muy distinto a cualquier proceso previo de vacunación. Y entonces yo entro a preguntar, bueno, ¿y dónde está la ingeniería acá? Y por eso llamé mi charla así. Entonces, lo primero
¿Dónde arranca cualquier cadena logística? En realidad cualquier cadena logística arranca en la demanda, ¿cierto? Pero aquí, digamos, voy a referirme mirándolo de aguas arriba hacia la demanda. Entonces, arrancamos en la compra. Bueno, ¿dónde están los modelos de optimización? Para este modelo de compra, para el modelo de compra de Colombia, se utilizó un modelo del premio Nobel de Kremer, donde uno de sus supuestos dice las condiciones logísticas de los proveedores no son relevantes. Ese es el modelo que se utilizó. Mi pregunta es si la condición logística de Pfizer multidosis en un principio con red de ultracongelación es la misma de Sinovac, red de frío, una sola dosis. Claramente no. Sin embargo, ese fue el modelo de compra que se utilizó y claro, había que utilizar algún modelo y todos los modelos tienen que tener supuestos. Pero estoy seguro que si en esas decisiones no estuvieran solo epidemiólogos o inmunólogos, sino ingenieros, hubiésemos levantado la mano. ¿Por qué? Porque las condiciones que tiene Pfizer no son las adecuadas para una geografía, pues son importantes y se pueden desarrollar, pero no en todo el país. Después venimos con la red de centros de acopio. Aquí se ha indicado que la red de centros de acopio es la que se utiliza actualmente, y pues es una red que ha sido desarrollada por años y suena bien decirlo, ¿sí? Sin embargo, y ahorita vamos a trabajar un modelo que nosotros hicimos de análisis de esto, pues como en toda red, hay unas condiciones y hay que definir cuál es el número, ubicación, perfil y capacidad de cada uno de esos nodos. Y ahorita voy a trabajar con este. Un segundo problema que no es de epidemiología, que no es de medicina, es definir, o un tercer problema, perdón, las redes de centros de vacunación. Por ejemplo, yo escucho que en Bogotá se han montado 300 puntos, que en Colombia tenemos una red de 3.000 puntos, de más de 3.000 puntos de vacunación. Pues esa es una red que funciona para otra condición. Para hacer vacunación masiva no funciona una red tan dispersa. ¿Sí? Y si hay tiempo miramos algo de esto. ¿Y por qué no funciona una red tan dispersa? Porque una red dispersa funciona bajo otra lógica, bajo una lógica planificada, bajo una lógica de suficiencia, bajo una lógica de certidumbre. Entonces, hacer asignación, y que no es masiva, ojo, hacer asignación de dosis para 3.000 puntos es un problema. Entonces, la red de centros de vacunación, ese es un modelo de optimización de red. Y eso es un modelo y es una decisión de carácter logístico. Esa no es una decisión epidemiológica. Claramente tiene que tener unos componentes epidemiológicos y de cobertura, pero no obedece, digámoslo, a una decisión típica de epidemiología. Y claramente además toca combinarlo con otras estrategias de vacunación, porque la vacunación masiva no es la única alternativa. Hay que hacer campañas de vacunación en algunos sitios remotos, hay que mirar sitios de microconcentración. Por ejemplo, tiene mucho sentido que el personal de salud se vacune en su sitio de trabajo, no solo por todo el trabajo que les ha tocado hacer, sino porque pues no necesitamos desplazarlos y están concentrados en un punto, entonces es razonable ir a vacunarlos allá. ¿Qué otro tipo de decisiones puede estar mirando uno? Las de inventario. Aquí tiene un juego muy importante, no solo la compra, que la compra es nuestra restricción más importante, sino cómo lo voy a asignar a los diferentes centros de vacunación. Yo veo, por ejemplo, que en Cali están diciendo, no, nosotros ya vamos a reservar para la segunda dosis, pero también el gobierno central está diciendo lo mismo, no, nosotros vamos a reservar para la segunda dosis. Entonces, ¿por qué esa decisión, que debería ser una única decisión, no está tomada centralmente? Si tenemos un recurso escaso, pues las decisiones las tendría que tener definidas el gobierno central, la ubicación de ese inventario, la cantidad que yo voy a almacenar, ¿cierto? En función de una incertidumbre que hay en el suministro. Pero no debería ser una decisión local de que cada punto decida si almacena o no
dosis para una segunda aplicación. Entonces, ahí tenemos otra gran oportunidad de desarrollar problemas de investigación de operaciones aplicada a una realidad. Además, en ese tema del inventario y de la asignación, que son problemas que van estrechamente ligados, el perfil de las vacunas que se vayan a aplicar. Miren, nosotros en febrero, la primera semana de febrero, Sinovac no estaba en el panorama de las vacunas, ¿cierto? Y arrancamos con un criterio, digamos, de distribución equitativa. Y ustedes ya han visto las estadísticas. Hay municipios y departamentos, particularmente zonas lejanas, que se han quedado. Si nosotros no hubiésemos tenido Sinovac, si nosotros hubiésemos, como decía el plan original, tenido solo vacunas de Pfizer, que eran las que supuestamente iban a llegar primero en mayor cantidad, ya esas vacunas se habrían perdido. Porque el tiempo de uso de esas vacunas es corto. Es 5 días después de hacer ultracongelación. Afortunadamente, pues se tenían otro tipo de vacunas o si no ya se hubiesen perdido. Entonces, este problema de asignación tiene que ver con el inventario, con la cobertura, con el tipo de vacuna que estamos utilizando y aquí hay toda una gran oportunidad que los modelos que hasta ahora se han visto, porque pues desafortunadamente no conocemos muchos otros modelos, pues son criterios sencillos de equidad que no apuntan a la eficiencia. Otro tipo de inconvenientes o de retos más bien que se tienen es el suministro de insumos. Mire, para vacunas multidosis, en el mundo la tendencia general previo al COVID era empezar a desarrollar inclusive jeringas precargadas para que usted, digamos, tuviera una facilidad de aplicación. Pues bueno, como necesitamos hacer aplicación masiva, por ejemplo, Pfizer o AstraZeneca, pues hacen frascos que ellos le llaman viales, frascos que le caben varias dosis. Para hacer que esas dosis rindan, se tienen que tener agujas especiales, digamos pequeñas, debajo de espacio muerto. Eso se llama, cuando uno hace una extracción, hay unas agujas que desperdician más que otros, que eso digamos, no es crítico en otros procesos de vacunación. Aquí son críticas. Sacar el máximo de las dosis que vienen en un frasco no solo depende de la habilidad de la persona del vacunador o de la persona que haga la dilución, sino depende también del tipo de aguja que se pudiera tener. Como les decía, precisar tácticas de vacunación y sus recursos, es todo vacunación masiva, es todo en puntos pequeños, cuándo hacer una campaña, cuándo no. Ahí hay muchos modelos que uno debería definir. Inclusive esto sale un poco de la ingeniería, pero es de la ingeniería, digamos, analítica, los indicadores. Estamos trabajando hoy, completamos ya 2 meses de vacunación y seguimos trabajando con reportes de prensa. Y eso no debería ser así, ¿sí? Y finalmente lo que hace, digamos, la ingeniería logística, garantizar un flujo, nivel de servicio y coberturas adecuadas al objetivo, en esta ocasión, en particular, minimizando el desperdicio. Entonces, tenemos todos unos grandes retos logísticos que se tienen que resolver, tanto a nivel nacional, como a nivel regional o departamental, como a nivel local, ¿cierto? Y en todos estos retos, la ingeniería logística está presente. Y todos nosotros como ciudadanos y como conocedores del tema debemos estar levantando la mano, no para criticar solamente, no para ir a hacer observaciones, para ver cómo construimos en este problema que nos compete a todos, porque este problema nos compete a todos, quieramos o no. Pero necesitamos que la academia de ingeniería también se meta ya a husmear y a opinar. Porque lo que yo he visto, y de pronto me equivoco, por eso quisiera conversar ahorita con la profesora María Eugenia, es que no se ha podido, un poco porque los gobiernos no dejan, porque se ha visto como un problema de salud y no como un problema logístico, y también porque creo que ha sido un poco tímida la decisión de la academia en el área de ingeniería. ¿Bien? Entonces, cuando yo digo, ¿cómo debemos diseñar este proceso de vacunación? Lo único cierto es la incertidumbre y la escasez en el suministro. Estas no son noticias
de otro país, de otro mundo, ni de otra situación. Estas son noticias que semanalmente han ocurrido desde que empezamos a producir vacunas masivamente en diciembre, desde que el Reino Unido, que fue el primer país que empezó a vacunar, bueno, Israel, digamos, y el Reino Unido comenzaron a vacunar en diciembre. Esto ha sucedido, porque a su vez las cadenas logísticas de producción de vacunas pues no estaban preparadas. Y Pfizer tuvo o ha tenido serios problemas para conseguir frascos, particularmente porque ellos decían que sus viales tenían que resistir 70 grados bajo cero y los vidrios convencionales no lo podían hacer. Hay problemas de enzimas. Este problema de la semana pasada, esto tiene fecha de marzo 24, es que India, que es uno de los países que se espera vaya a hacer mayor producción, no podía cumplir sus suministros. ¿Sí? Ya hoy, como les decía, hoy acaba de haber una noticia que China no va a poder entregarle a Colombia lo que se tenía previsto. Entonces, nosotros no vamos a poder asumir que nos van a llegar las 60 millones de dosis teóricamente que van a recuperarse mensualmente, digamos 6 millones, son en 10 meses, nos van a llegar 6 millones. Eso no va a suceder. Entonces tenemos que diseñar una cadena logística flexible para atender ese inconveniente. Y entonces yo he hecho, digamos, nosotros en nuestro equipo de trabajo hemos hecho una, digamos, observación general de cómo podría ser la logística de esa vacunación. Entonces arrancamos con cómo es la oferta. Entonces, la oferta es lo que se espera que llegue. Digamos, el gobierno con un gran esfuerzo ha hecho unas compras que, digamos, se van a esperar que llegue, ¿cierto? Y él sacó un plan, digamos, de 61 millones de dosis, si mal no recuerdo, contando unas de Janssen que eran de una sola dosis. Y, digamos, esta línea, por ahora solo está proyectada para los primeros meses, es lo que ha llegado, ¿cierto? Esta es la oferta de dosis, está en el eje horizontal el tiempo y en el eje vertical las cantidades. Punteado es lo que se espera que llegue. El gobierno inicialmente había dicho que iba a llegar homogéneo a los meses, eso no va a suceder. De hecho, no ha sucedido en este mes y medio que llevamos. Nosotros realmente una semana llegó, la otra no, la otra llegó mucho, la otra no llegó. Esto es lo que va a suceder. El gobierno insiste que va a ser un poco más homogéneo. Aquí esto es una proyección con las cifras que se habían publicado hace un mes, ¿cierto? Y pues desafortunadamente, lo digo de verdad con mucho dolor, esta curva naranja proyecta las aplicaciones que se han hecho. Eso está muy por debajo de lo requerido, pero muy. La semana máxima, de hecho, la semana antes de Semana Santa, que fue el límite, alcanzamos 500, como 50,000 vacunaciones, casi 600,000 vacunaciones días y bajó. Entonces nosotros tenemos un problema y es que la capacidad de vacunación está muy por debajo de la necesidad. Yo he escuchado, el mismo ministro dijo, no, nosotros con 100,000 vacunaciones día da 700,000 a la semana, no es suficiente. He escuchado a otros analistas que dicen 200,000 no es suficiente. De hecho, aún con la escasez, si se cumplieran, digamos, las proyecciones de oferta de arribos, ¿cierto? Nosotros vamos a necesitar una capacidad superior a 2 millones semanales. 2 millones semanales son más o menos 300,000 diarias. Esa es la capacidad que nosotros requerimos para vacunar, si queremos vacunar masivamente. Esto sin contar lo que denominamos el programa ampliado de inmunización PAI, que el PAI es el que vacuna a los niños de sarampión, etcétera, etcétera, porque eso tiene que seguir. Eso no es que el sarampión haya pasado. No. Entonces, estas son las aplicaciones, mejor dicho, los chuzos que tenemos que dar diariamente si queremos cumplir las metas del plan de vacunación. O sea, estamos hablando de que debería estar alrededor de 2 millones y lo que hemos logrado son 500,000. O sea que estamos muy por debajo de la meta. ¿Y eso en qué se ve reflejado? En medio de la escasez que tenemos, ¿cierto? Esta es la raya amarilla, es el inventario. Entonces tenemos inventario acumulado
Tenemos gente esperando, vacunadores cruzados de brazos, inventario en las neveras. Y si se cumple la predicción, que es esta raya azul de lo que debería llegar, el inventario con estos niveles de aplicación, pues se va a crecer de una manera sorprendente. Entonces, yo aquí soy más optimista, yo creo que sí deberíamos elevar la capacidad, hay que extrabar mucho, ahorita vamos a mirar algunas ideas al respecto. Nuevamente, mi idea es que lleguemos a una capacidad superior a los 2 millones de vacunaciones semanales, porque si se cumple esto, que, lo cual sería un contrasentido de que tengamos, hemos dicho que no tenemos, no estamos vacunando bien, no, lo que nos llegue a inventario hay que apropiarlo porque estamos en una situación crítica. Ahora, no tiene sentido que lo que nos llegue de inventario esté en las neveras. Por eso necesitamos una capacidad mucho más alta. ¿Sí? Pero adicionalmente, como el flujo de llegadas no va a ser homogéneo, como se ve en estas semanas, sino va a ser como ya se vio en los primeros semanas. Entonces, esta es una proyección de lo que digo. Nuevamente, estas cifras son ya confirmadas, las otras son proyectadas. Como los arribos van a ser variables, pues señores, nuestra capacidad va a tener que ser variable y muy alta. Entonces, nosotros necesitamos tener una capacidad alta, pero eso no significa que la tengamos que utilizar todas las semanas. ¿Mm? ¿Y por qué? En toda cadena logística nosotros tenemos 4 buffers. El primer buffer que hay es servicio. Servicio es, vea, si yo no tengo, no atiendo. Es así de sencillo. Cuando una compañía tiene escasez, decide qué clientes no se atienden. Pues aquí, viejo, nos va a tocar atenderlos a todos. Ah, ¿qué tiempo? Entonces también cuando uno dice, no, a usted le puedo entregar mañana, a usted le puedo entregar a los 8 días. No, aquí ojalá las vacunas que lleguen las tengamos distribuidas y aplicadas lo antes posible. Entonces, tiempo no va a poder ser el buffer. Inventario. ¿Será que se justifica tener inventario en las neveras? Inventario no va a ser nuestro buffer. Entonces, nuestro buffer tiene que ser capacidad. ¿Y qué significa eso? Que tengamos una capacidad lista para aplicar 300,000 vacunas diarias, pero que si se nos acaban, pues nos toque bajarlas a 50,000. Y si se nos acaban las vacunas, es lo que yo insisto, hicimos bien la tarea. Porque si las vacunas salvan brazos, salvan vidas, es en el brazo, no en las neveras. Entonces tenemos que hacer una capacidad flexible, velocidad en la cadena para poder vacunar lo antes posible. Y si se nos acaban las vacunas, mejor. Estamos salvando más vidas. Ah, que aparecerán los críticos, que cómo dejó, no importa. Necesitamos salvar más rápido y tenemos una cadena logística veloz para eso. Entonces, la vacunación eficiente y lograr una cadena logística eficiente parte de la demanda, una demanda que es variable, que es difícil de llegar, a pesar de que no hemos tenido un gran flujo de vacunas, ya se ve que hay gente que no va a ir a vacunarse, entonces necesitamos ponerle, destrabarlo, necesitamos hacer un agendamiento masivo pero ordenado. Necesitamos tecnología de la cadena de logística para hacer el tracking de vacunas, para conservar la cadena de frío, para hacer una asignación ágil, para tener unos tableros que nos permitan ubicar dónde rápidamente hay problemas, dónde están los desperdicios, dónde se están quedando, no que tengan que hacer reportes de prensa y gente manualmente digitando los datos que salen de un reporte de prensa. Necesitamos centros de vacunación masivo, no los puntos pequeñitos de los países tradicionales, eso no es lo que estamos necesitando. Centros de vacunación masivo reales, que operen no creo que 7x24, pero sí 7x16, 18, que desde ahí se organicen campañas, digamos, para, digamos, específicamente ir a cubrir una zona. En una población pequeña de 70,000 habitantes, pues claramente ahí no va a haber un centro de vacunación masivo, pero en una región de unas 600,000 a 700,000 personas, como nosotros hemos calculado, puede haber un centro de vacunación masivo que atiende a toda la zona y que en algunos días pueda ir a hacer vacunación, digamos, a otras zonas. Una asignación flexible, muy eficiente, que permita incorporar no el criterio de equidad, porque el criterio de equidad no es efectivo,
sino que permiten, digamos, incorporar otros criterios como la incidencia, como la capacidad hospitalaria. Por ejemplo, lo que se hizo con Leticia, eso no fue un criterio equitativo y estuvo bien, porque necesitamos cubrir una población que podríamos tener un problema muy vulnerable de tener una nueva cepa. Entonces, así necesitamos tener, digamos, una asignación, un transporte ágil y eficiente con alta disponibilidad. Si queremos una cadena veloz, el transporte tiene que ser veloz, tiene que estar con una asignación permanente, así esté parado. Ahí no queremos ahorrar costos. Y finalmente, unos centros de acopio adecuados a la necesidad. Los centros de acopio nuestros no están diseñados para alistar cajas, perdón, para alistar frascos. No son, nunca se han necesitado. Les invito a que visiten de cada ciudad, si pueden, sus centros de acopio. Son bodegas muy sencillas, porque de hecho, pues manejar vacunas tampoco requiere una logística, digamos, hiper sofisticada, porque los volúmenes no eran grandes. Entonces, como los volúmenes no eran grandes, no son bodegas grandes, seguramente no van a contar con buenos espacios para recibo, con buenos espacios para alistamiento, con buenos espacios para despacho. Esos centros de acopio sirven para manejar cajas completas. Entonces, en la medida que queramos una cadena veloz, los centros de acopio actuales no funcionan. Y quiero una de las decisiones que les decía al principio, digamos, pensar en centros de acopio justamente cuántos deberíamos tener. Una cosa es el problema de la asignación y otra cosa es el de la distribución física. Entre más nodos, uno dice, oiga, mejor cobertura, mejor tiempo de respuesta, más cerca a donde es los centros de vacunación, pero también entre más nodos se aumenta el desperdicio, se dificulta el control, se restringen las condiciones de manejo, en particular para, digamos, una vacuna como la de Pfizer, que requiere congelación, ya no ultracongelación, y se dificulta la asignación entre nodos. Entonces, ¿qué hicimos en nuestro equipo de trabajo? Entonces dijimos, bueno, venga a ver cómo planteamos un problema, y esto es un problema de diseño de red. Entonces, ¿qué hay en esta gráfica? Decíamos, bueno, la demanda finalmente es la cantidad de población. Aquí nosotros lo hicimos con los mayores de 65 años, que eran los, digamos, prioritarios a vacunar. Entonces, en este eje está el número de centros de acopio y en este eje la distancia promedio que hay de, el promedio ponderado que hay de los ciudadanos a un centro de acopio. Entonces aquí decimos, si colocamos 2 centros de acopio, 4, 5, etcétera, etcétera, hasta 40 centros de acopio. Entonces, ¿qué observa uno? Lo que cualquier persona en logística sabe, que a mayor centros de acopio, pues sí la distancia promedio va bajando, pero hay un punto donde ya nuevos centros de acopio no mejoran mucho la distancia. Entonces, aquí, ¿qué vemos? Que después de 20 centros de acopio, entonces mire que aquí en promedio pasábamos de 300 kilómetros a tener una distancia promedio de menos de 50 kilómetros. Es decir, aquí la población en promedio estaba a menos de 50 kilómetros de un centro de acopio. En esta gráfica azul está la cobertura. Entonces, la cobertura es qué porcentaje de gente estaría, ¿cierto?, a menos de 180 kilómetros. Es decir, que un centro de acopio le quedara a menos de 180 kilómetros. Pues mire, aquí uno ve que claramente cuando hay poquitos, pues la cobertura le queda, digamos, por ejemplo, aquí, con 6 centros de acopio, solamente el 70% de las personas estarían a menos de 180 kilómetros. Pero después de 20, después de 25, pues ya esto, el incremento marginal es muy, muy bajo. O sea, solamente pasaríamos como del 95 al 95.3. Realmente no aporta tener más centros de acopio ni centros de distribución en esa cadena para efectos de cobertura, ¿cierto? Pero ¿qué sí puede pasar? La pérdida. Las pérdidas se pueden dar en una cadena por muchas razones, por la manipulación, por la cadena de frío que se pierde, por simplemente se vence. En el caso de vacunas de Pfizer eso puede ser muy importante, las otras no, porque las otras tienen tiempos de duración teóricamente de más de 6 meses y pues no creo que uno va a tener una vacuna aquí almacenada 6 meses, pero lo que sí es claro y intuitivamente uno lo sabe es que a mayor número de centros de acopio las pérdidas aumentarían. Entonces uno, si yo tengo esta cobertura con 20 centros de acopio, ¿para qué me expongo a más riesgo de más pérdida? Si no hay mejor avance.
si no hay mayor beneficio. Entonces, la red de distribución tendría que ser muy distinto a los 37 actuales que se dice se utilizan en Colombia. ¿Bien? Ahora, ¿qué vamos a mirar dentro de los centros de acopio? Hay un tema que pareciera, y por eso los invito a que visiten los centros de acopio de sus ciudades, ¿cierto? No están diseñados para hacer alistamiento de frascos. Una caja, digamos, digamos que es una caja, todos las hemos visto en las fotos, ahorita les muestro una en las fotos. Normalmente, por ejemplo, una caja de Pfizer vienen 6.000 dosis, ¿cierto? Hombre, eso no está diseñado para sacar y contar frascos. Eso debería ser prácticamente una entrega certificada y los frascos solamente que se manipulen en los centros de vacunación. Entonces, sí, digamos nosotros, por ejemplo, esto es un cálculo para Bogotá y ellos se han visto con problemas para lograr hacer una distribución eficiente. Eso no es. ¿Por qué? Porque si yo me pongo a hacer cada una de estas actividades, pues viejo, me va a tardar mucho tiempo sacar y contar frascos para 300 puntos. Si yo en Bogotá, nosotros hemos calculado que Bogotá no necesita más de 10, 12 centros de vacunación, ¿cierto? Alistar para 10, 12 centros de vacunación es fácil, es eficiente, es rápido. Alistar para 300 puntos es una pesadilla y solo genera costo, pérdida de velocidad y riesgo de pérdida. Bien. Esta es nuevamente otra gráfica que nosotros hicimos, otros estimados de cuánto se podría perder entre más puntos yo tenga. Hay pérdidas porque, digámoslo, por ejemplo, eso se está dando en el mundo, vacunas multidosis. Si yo tengo programado, digamos, por ejemplo, con AstraZeneca, que vienen 10 dosis, si yo tengo programado 110 personas, pero me llegan 102, ¿qué hago con las 8 dosis que se me pierden? ¿Qué hago? O las pierdo o vacuno a otra persona que no esté en la prioridad. Y eso está pasando en el mundo. Nosotros, digámoslo, como nos ha llegado poquito y hay tanta presión, todavía no ha pasado masivamente. No se sabe porque tampoco hay estadísticas claras de eso. Digamos, no han habido mayores anuncios. El fin del lote va a ser muy importante con vacunas como las de Pfizer, que les repito, solo tienen 5 días para ser utilizado, y por manipulaciones que se caen frascos, ya de hecho ha pasado, eso no ha sido masivo, pero entre más puntos, más riesgo que se pierda. ¿Sí? Dejé esta gráfica en particular porque mire, esta es una imagen típica de un centro de acopio. Esta es una caja típica, digamos, como de vacunas, ¿cierto? Así no se debe manipular. Lo que se ha visto en el mundo son centros masivos de vacunación. Estas son imágenes, la de arriba de China, la de abajo de Estados Unidos, esta de Chile, esta del Reino Unido, esta de Israel, esta también es de centros digamos, de Estados Unidos. Son, en Estados Unidos se vacuna en Disney World, bueno, hasta un tiempo, ahorita ya no, en algunos parques. Esto es un centro de vacunación en Israel, esto es una imagen de un centro de vacunación en Alemania, uno por ciudad pequeña y excepciones para las grandes. En Medellín yo tenía entendido que hay 90 centros de vacunación. Y estas son todas imágenes del mundo, estos no son imágenes traídas de Marte. Afortunadamente, un poco tarde para mi gusto, ya en Colombia se están viendo. Y digo un poco tarde porque esto se sabía desde enero. Y estamos en abril y todavía seguimos haciendo vacunaciones en puntos pequeños. En Cali ya con éxito montaron 3 centros de vacunación. No están operando todos los días, pero les fue bien, sin barreras. Aquí tenemos un problema serio de barreras y queremos que el de la EPS de Sura se vacune en el de Sura y el de Allianz en el de Allianz. Este es en Bogotá, en la Javeriana. Estos no los conozco. Estos son en Barranquilla, ¿sí? Y pues, digamos, lo que nosotros tenemos pensado, ¿cierto? Como centros de vacunación masiva, ¿me confirman si están viendo un modelo? Por favor, alguien. Sí, Nelson, lo estamos viendo. Listo. Y te pido, tenemos 2 minuticos para sí, que termine, por favor. Ya Gracias. con esto finalizo. Este es un centro de vacunación masiva, como nosotros lo diseñamos, donde se tiene que ser flexible para recibir gente con agendamiento y sin agendamiento, donde no hay una instrucción individual, esto es un procedimiento simple. En Chile, por ejemplo, no utilizan esta firma del consentimiento.
Eso no se utiliza allá. Si usted va porque se quiere vacunar. Aquí yo he ido varias veces y le explican a cada persona de manera individual qué es lo que le van a hacer. Por Dios, esto es una cosa simple. Si quiere explicar, coloquen una pantalla y que le expliquen ahí, y la gente mira ahí, y después de mirar el video aceptó, listo, siga. Y aquí están, digamos, la sala de espera de vacunación y aquí están los vacunadores. Los vacunadores, por ejemplo, nosotros decimos, cada vacunador tiene 2 puestos. Con eso no pierde tiempo esperando el siguiente, no viejo. Y cada vacunador lo único que hace es cargar y chuzar. Él no tiene que recoger, no tiene que llenar planillas, no tiene que ni siquiera hacer dilución cuando le toque. Para eso alguien, que es este señor que ahorita viene, le hace una dilución, le prepara lo que tiene que hacer para su siguiente hora de trabajo y ya, y se va. Entonces, aquí, digamos, si ustedes pueden buscar, los centros de vacunación normales están diseñados para vacunar 6 personas hora, 5 o 6 personas hora. Esa no es la velocidad que requerimos. Nosotros necesitamos vacunar masivamente. Masivamente es que un punto o una persona logre vacunar, ojalá 50 personas por hora. Entonces, así es que lo va a lograr. En este centro de vacunación que nosotros hemos diseñado conceptualmente, aunque tiene datos reales, pues se logran tasas de vacunación de 130 personas por hora, con 4 vacunadores. Es decir, más o menos cada vacunador podría lograr entre 30 y 35. Hay momentos donde sí hay filas, sí hay filas. Hay momentos donde la fila es más baja. Aquí logramos vacunar, mire, 2.050 personas en 16 horas. Que se lograron vacunar con un tiempo de ciclo de más o menos 40 minutos. Bien. Con esto cierro. Perdón que no sé qué se me hizo la presentación. Aquí está. Con esto cierro y quiero, digamos, me uno a lo que decía la profesora María Eugenia, pero este concepto yo no lo sabía y me lo enseñó un profesor de la Universidad de Antioquia. Y creo que vale la pena entenderlo. Este no es un problema interdisciplinario, este es un problema transdisciplinario. No hay ninguna disciplina no existe metadisciplina que esté diseñada para resolver el problema de la pandemia. No es un tema de epidemiólogos, no es un tema de científicos sociales, no es un problema solo de matemáticos o de ingenieros. Este es un problema que trasciende el conocimiento de una sola área. Entonces yo, inclusive, pues le digo, este concepto me lo enseñó recientemente el profesor Jaramillo. Me decía, no, es que este es un problema distinto. Entonces, no es un problema interdisciplinario, es un problema transdisciplinario el que todos tenemos que trabajar en una misma línea. Y que como con el sentimiento, digamos, que comparte la profesora María Eugenia, no lo estamos viendo así. Necesitamos trabajar todos en la misma línea. La clase política de derecha, de izquierda, de centro, de arriba, de abajo, la academia de ingeniería, la academia de medicina. Y todavía, desafortunadamente, creo que no lo estamos viendo así. Y no se está haciendo un solo equipo. Aquí seguimos buscando óptimos locales y nadie está pensando en el óptimo global de nación que deberíamos estar persiguiendo. No digo que nadie, no se han tomado ese rol de ver este problema como el óptimo nacional que tenemos. Muchísimas gracias, eso es lo que quería contarles. Muchísimas gracias a ti, Nelson, por la presentación, por tomarte pues, el tiempo de compartir con nosotros tu experiencia. En este momento, entonces, daremos espacio. Yo ya les habilité el chat para que puedan escribir preguntas que quieran hacer a los conferencistas. Les recordamos, por favor, que nos indiquen a quién quieren dirigir su pregunta. Yo debo informarles también, desafortunadamente, que la profesora María Eugenia tuvo que retirarse, tuvo que atender pues, una situación que surgió en este momento. Ella me pidió, yo le pedí a ella que nos compartiera aquí, les voy a compartir en el chat su correo electrónico. Ella nos dijo que está muy atenta a las dudas o a los comentarios que ustedes puedan tener de su presentación o si tienen alguna duda del proyecto. Y también le pedí que nos compartiera el vínculo de la plataforma web, que es de acceso libre. Todos podemos ingresar, pues como ella nos lo comentaba, con algunas instrucciones de usuario para poder probar los modelos y, digamos, hacer un poco de experimentación con las implementaciones que hizo el equipo de la Universidad de AFIT.
Entonces allí en el chat les acabo de compartir de la profesora y les compartí también el vínculo al espacio web de la plataforma virtual que la profesora nos compartió. Entonces, muchísimas gracias, pues ella, espero que pueda ver este video más adelante, también a la profesora María Eugenia, a Nelson, muy interesantes las presentaciones, y ustedes ven, a nosotros en los proyectos que tenemos, pues han presentado una perspectiva de esta situación problemática que tenemos con la pandemia del COVID. Muchas gracias a Nelson también por mostrarnos sus experimentaciones. Nelson, yo pues la profesora con mucha pena tuvo que retirarse, ella también quería hablar conmigo, me dejó una pregunta, si me permites yo, mientras los asistentes se animan. Ella te preguntaba, voy a leer textualmente lo que me escribió, te quería preguntar si en tu conocimiento tienes o conoces algún sistema donde se haya implementado alguno de los modelos que nos compartiste en tu presentación, bien sea los de inventarios o los de simulación. Hombre, yo tenía la misma pregunta para ella. Yo tenía la misma pregunta. Y yo lo digo sin pena aquí, es una frustración ver que los modelos no se han implementado en la medida. En Barranquilla, por ejemplo, sé que están desarrollando un modelo en unión con la Universidad del Norte. Ojalá haya alguien aquí del norte que nos ayude. Nosotros hemos hecho algunos análisis parciales que sí hemos podido implementar. En Bogotá se hizo un modelo interesante, no lo hicimos nosotros, se hizo un modelo con un grupo de la Universidad de los Andes. Digámoslo así, yo no conozco de verdad, y es una gran frustración ver diferentes modelos aplicados consistentemente. No hay modelo perfecto, eso no existe. Y aquí tampoco más, pero desafortunadamente él tenía la misma pregunta para ella. Yo no he visto, y he visto mucha aislamiento, en el sentido que pues los van por un lado y los otros no he visto como mucha conexión, particularmente en ingeniería logística. Sí he visto algunas cosas de ingeniería matemática, pero no de ingeniería logística, sinceramente. Bueno, le transmitiremos también tu pregunta a la profesora María Eugenia. Bueno, no sé si en este momento alguien se anime a hacer alguna pregunta o si quiere levantar la mano, adelante, tenemos el espacio, tenemos unos minuticos aún antes de cerrar, o algún comentario a Nelson. Bueno, si no hay preguntas o comentarios, yo de nuevo quiero agradecerle en especial a Nelson, a la profesora María Eugenia, creo que alguien levantó la mano. Para Nelson, adelante Juan, discúlpame. Juan Guillermo Villegas nos quiere hacer la pregunta para Nelson. Si quieres, Juan, de viva voz también, como te quede más fácil. Ok, no, a viva voz. Primero que todo, gracias a Nelson por aceptar la invitación y por compartir su perspectiva, y a María Eugenia, aunque no esté. Muy interesante tener esto aquí patrocinado por Asocio. Mi pregunta sobre la capacidad de vacunación tiene que ver con una cosa, y es la capacidad observada que estamos viendo hoy también está influenciada por las políticas de priorización que tenemos hoy. Entonces, preguntarle si él ha analizado eso, si abriendo la llave podemos tener, de una mayor manera, podríamos tener alguna capacidad mayor, o el cuello de botella son en algunos casos las velocidades de los centros de vacunación. No sé si él tiene información de los datos. Y la segunda pregunta tiene que ver con algo, y es, en algunos contextos, y Nelson bien lo señalaba, que el enfoque geográfico ha funcionado muy bien, como el caso de Leticia. ¿Qué tanto se está explorando esa alternativa en vez del enfoque etario a la hora de hacer vacunaciones? Porque yo no veo que haya una visión geográfica en algunos lugares, y que ni todo el discurso prima el componente etario como medida de priorización, y el geográfico no está en ninguna parte, cuando uno creería que hay algunas poblaciones que lo más eficiente e incluso mejor para prevenir los brotes sea vacunar a toda una población. Sí, estoy de acuerdo, digamos, te respondo la primera pregunta. Sí, a ver, la priorización tiene que existir, es decir, yo estoy de acuerdo con los dos conceptos generales. Personal médico, digamos que está en primera línea, y edad. Este virus, no importa si usted trabaja en una u otra cosa, lo que importa son las edades y las comorbilidades que pudiera tener. Si usted es diabético y es joven, seguramente va a tener mucho más riesgo que pronto alguien mayor. Entonces, yo creo que esos criterios, si me pregunta, están bien.
y eso debería ser lo que en general se haga. Ahora, dicho esto, lo que ha funcionado y lo que, digamos, no tiene que ser una camisa de fuerza. Entonces, cuando uno ve que solo, no tiene sentido decir, solo hasta que no vacunemos a los de 80 días, no pasamos a los de 80 años, no pasamos a los de siguiente, no, la gente llegar a la gente también es difícil. Entonces, no podemos quedarnos en que si no hemos vacunado a todos los de 80, no vamos a la siguiente etapa, o que, por ejemplo, si no hemos vacunado todos los de una región, no podemos ir a otra región o otra ciudad, no. O sea, esto se tiene que ser, las vacunas entre más rápido se apliquen mejor. Entonces yo creo que la velocidad no se debe solamente a eso. Claro, al principio un poco, sí, la velocidad se debe a que tenemos una cadena logística diseñada para ser lenta. No tenemos criterios simples. O sea, para uno poderse, ese agendamiento no está funcionando y eso es una traba muy grande. O sea, subir la base de datos para que actualice su base de datos en la EPS, para que el EPS se la envíe al gobierno, para que el gobierno la autorice, se la devuelve a la EPS, para que la EPS se la envíe a la IPS, para que se agende, eso no funciona. Eso es improductivo y es una vuelta que no le quita agilidad, que es lo que necesitemos. De hecho, tenemos vacunas en las neveras, con la escasez que hay en el mundo, con lo poquito que nos ha llegado, y tenemos más de 1.300.000 vacunas en las neveras, es porque el sistema no está diseñado para ser veloz. Entonces, creo que tiene que ver un poco con los criterios, pero sobre todo con el diseño de proceso. Y en la segunda parte, yo creo que sí debe ser, mejor dicho, los criterios tendrían que buscar coberturas geográficas o otro tipo de coberturas. Es más fácil, por ejemplo, llegar a poblaciones. Yo no voy a llegar a poblaciones para vacunarlos, y de hecho ya se ha visto, para vacunar, digamos, los 70 personas que hay ahí. Montar una logística para ir a vacunar 70 personas que sí cumplan con el criterio, no, eso no. O sea, hay que montar venga, vamos a vacunar todos los mayores de 55 años o de 60 años de esta población, y montamos una logística, en 2 días se puede montar y se vacunan todos los mayores de 60 años y ya. Que eso obviamente no se puede hacer en Bogotá, porque si no cobre muchas de las vacunas, pero sí se puede hacer en muchas poblaciones y es más fácil cubrir. De hecho, para mí me parece que uno debería vacunar las poblaciones que tienen menos capacidad hospitalaria, porque a la larga Bogotá tiene una capacidad hospitalaria que puede responder, pero en el Alto Baudó, en Andes, Antioquia, en Unión Panamericana, probablemente su hospital más cercano está a 3 horas. Entonces ahí toca ir a llevar y vacunar, y eso no es equitativo, pero eso sí le pega la mortalidad y además, digamos, da una asignación mucho más efectiva que ponerse a hacer, digamos, distribuciones equitativas. Creo que por eso resalto, lo de Amazonas está bien hecho, y así deberíamos estar haciendo con más poblaciones, creo yo, en lo que yo considero. No sé si te respondo, Juan Guillermo. Sí, gracias. De hecho, con la primera pregunta con la respuesta de la primera pregunta me surgió una segunda que no conozco, y es como al final hay un riesgo de muerte que es lo que está asociado con las comorbilidades. ¿Sabes si hay en el mundo o aquí en Colombia un plan en el que si tienes un riesgo mayor de muerte puedas estar antes que alguien que tiene un riesgo menor, solo por el hecho de que esos modelos que ya están más o menos calibrados, porque con eso sí tenemos un montón de datos para calibrarlos, porque hay muertos por todo el mundo con ese ánimo? O sea, por ejemplo, vacunar los que tienen diabetes y además sin importar su edad o cosas como esas, porque eso también ¿sabes si esas ideas se están discutiendo? Sí, de hecho, digamos, en el Plan Nacional de Vacunación hay una priorización dada donde el primer grupo, donde hay unos grupos que por comorbilidades podrían pasar antes, ¿cierto? Ahora, eso va a ser difícil implementar, desafortunadamente, porque pues es decir, ahí es donde volvemos a las cruces de bases de datos.
Entonces, si yo tengo, digamos, 35 años, pero tengo una comorbilidad, tengo que postularme para decir, oiga, me puedo vacunar antes que otra persona. Pero en el Plan Nacional de Vacunación sí hay, digamos que la etapa 3, nosotros estamos en este momento en etapa 2, que es población de 60 a 79 años. La etapa 3 es población de 16 a 59 años con comorbilidades, que va antes, digamos, de la etapa 4. La etapa 5, la de gente, digamos, la masiva, la más masiva debería ser la etapa 5, que es la de población de 16 a 59 años, sin comorbilidades, que simplemente irían por grupos de edad. Pero la etapa 3 es para la gente con comorbilidades. Nuevamente, yo creo que estamos muy lentos y que ese criterio también va a ser difícil. O sea, yo creo que debería abrirse un poco más la llave para que sea más ágil, de hecho. Pero las primeras, mejor dicho, para mí la clave del plan de vacunación tiene que ser la fase 1. De más eficientemente, el plan de vacunación como está diseñado tiene dos grandes fases, la 1 y la 2. Y a su vez dentro de la 1 hay 3 etapas y dentro de la 2 hay 2 etapas. Yo creo que las más importantes son las 4 primeras etapas, porque esas son las de mayor riesgo, digamos, de mortalidad, no de transmisión, ¿no? Entonces, pero en la medida que tengamos más vacunas, rápidamente yo debería estar liberando cupos, digamos, de una etapa posterior. El problema es que hacerlo con cruce de base de datos no está siendo tan rápido como uno quisiera. Entonces, yo ahí es donde creo que se tendría que liberar, pero sí, hay una etapa, la etapa 3, está pensada para cubrir comorbilidades. Gracias, Nelson. Bueno, muchísimas gracias a Juan Guillermo y a Nelson por la respuesta. Yo creo que Jesús Velázquez nos comparte un comentario que es una muy buena reflexión con la que podemos como cerrar este ciclo de las diferentes aproximaciones que hemos visto en la jornada de hoy. Entonces, me permito leer. Jesús nos comenta que en general cree que es necesario vincular la optimización directamente en el modelamiento y que se debe incluir directamente en dichos modelos los modelos de epidemia, es decir, él menciona asociaciones diferenciales, y eso es fundamental en todos los casos de los acertados comentarios que ha hecho Nelson. Entonces, muchas gracias también a Jesús por el comentario. De nuevo, yo quiero reiterar gracias a Nelson, a María Eugenia, que espero que pueda haber escrito. Gracias por tomarte el tiempo, Nelson, de hacer la presentación, de compartir con nosotros. Esta es pues una primera jornada que tenemos de asocio en este espacio de jornadas de conferencias. Nosotros la idea es que antes de terminar el segundo trimestre del año, les daremos la invitación para una segunda jornada en la que esperamos poder contar con unos temas de logística humanitaria, y ahí estamos trabajando pues también para definir unos muy buenos conferencistas como los que hemos tenido hoy. Entonces, de nuevo, muchas gracias a todos. Nelson, gracias por tu tiempo. Okay. Listo, ustedes. Y estamos entonces en contacto con consecuencia de la página de asocio o nuestro correo electrónico. Muchísimas gracias por su asistencia. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.